La historia continúa luego de que Nosaki se decidiera en obtener un arma de acero negro. Después de que Nosaki descansara un poco, emprendió su viaje hacia un nuevo edificio. Un hombre en el mostrador mostraba todas las armas que tenían en exhibición mientras Nosaki estaba buscando una arma de acero negro. Miró el hacha de acero negro que estaba en la pared y sudó al ver el precio que descubrió. Nosaki teorizó que costaría alrededor de un vehículo motorizado ligero, pero parecía que el precio era más cercano al de un automóvil de lujo. El vendedor explicó que normalmente solo las personas adineradas como los hijos de nobles o un joven maestro de una gran tienda podían comprar armas de acero negro. Nosaki era plenamente consciente de que los plebeyos no podrían reunir ese tipo de dinero, aún preguntándose cómo iba a adquirirlo. El hombre en el mostrador le dio una dulce sonrisa, preguntándole a Nosaki qué necesitaría ese día. Pero la dulzura de esa sonrisa se volvió sádica cuando pronto le pidió confirmación de que Nosaki no solo estaba mirando escaparates. Nosaki salió de la tienda decepcionado de que el hombre lo obligara a comprar un artículo cuando solo había planeado inspeccionar el lugar. Al menos lo que había comprado aún podría ser útil en algún momento en el futuro. Nosaki comenzó a caminar por las calles de la ciudad mientras se preguntaba qué iba a hacer a continuación y cómo iba a conseguir el dinero para un arma de acero negro. Si ahorraba dinero, cuanto más ahorrara, más tendría que protegerlo y más se pondría en peligro su vida. Nosaki necesitaba hacer un plan para poder ganar todo el dinero de una vez. Y recordó que iba a haber una reunión entre él y los demás sobre su próxima misión ese día y el hombre estaba lleno de emoción. Sin embargo, la emoción pronto disminuyó cuando el grupo se sentó en la mesa en silencio mientras Al explicaba que la misión que elegirían se centraría en recuperar sus sentidos en lugar de ganar mucho dinero. Estas palabras decepcionaron a Nosaki y miró a Gons, quien tenía una expresión igualmente negativa. Gons abrió los ojos al sentir que alguien lo estaba mirando, pero Nosaki ya había apartado la mirada. Al estaba explicando todas las misiones hasta que Gons de repente se levantó y se fue diciendo que iba al baño. Nosaki golpeó la mesa con las manos y preguntó si Al se había dado cuenta de que Gons estaba de mal humor, pero Al no estaba preocupado en absoluto, ya que sabía que Gons estaba molesto por el hecho de que una de las mujeres con las que estaba se había ido con otro hombre una vez que el dinero se había acabado. Al miró por encima del hombro de Nosaki y notó algo que sucedía entre un grupo de aventureros y una mujer que iba de la mano con uno de los hombres. El grupo charlaba felizmente entre sí sobre la misión de la que acababan de regresar, mientras Nosaki se daba cuenta de que la escena de una pareja ruidosa charlando felizmente no sería agradable para Gons, ya que acababa de ser ignorado por una chica de la que estaba locamente enamorado. El grupo se sentó en la mesa y se preparó para beber en voz alta sobre sus logros y felicidad. Nosaki sabía lo que estaba por suceder cuando se dio cuenta de lo descuidado que era ese grupo, incluso para principiantes, sabiendo que aquellos que no fueran cuidadosos no sobrevivirían. Gons golpeó el pie delante de su mesa y les gritó que dejaran de charlar, mientras fulminaba con la mirada al grupo. El hombre de la pareja se levantó y le devolvió la mirada, empezando a amenazar a Gons, pero no sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Gons bajó la cabeza enojado y apretó fuertemente su arma antes de que toda la situación fuera interrumpida por Nosaki. Nosaki había caminado entre el hombre con una sonrisa en su rostro. El hombre preguntó enojado a Nosaki qué quería antes de que Nosaki pusiera una mano en su hombro diciendo que deberían llevarse bien y metió una mano en el estómago del hombre. Hizo esto para dejar aturdido al hombre con dolor mientras hacía que pareciera que Nosaki acababa de presionar suavemente su palma contra el hombre. Nosaki hizo que la situación pareciera que el hombre solo quería actuar como un príncipe frente a su chica, pero estaba temblando después de ser regañado por un hombre honorable, Gons. Nosaki continuó la mentira arrojando una bolsa de dinero a Gons y explicando que era un deseo de perdón. Gons miró la bolsa mientras Nosaki decía que los pececillos no podían soportar la extraordinaria presencia de Gons. Todas esas palabras halagadoras habían funcionado fácilmente en Gons, mientras se alejaba con una expresión tímida en su rostro y Nosaki sonreía ampliamente sabiendo que su plan había funcionado. La chica de la pareja se acercó a su compañero y le preguntó qué le pasaba antes de comenzar a fulminar con la mirada a Nosaki. Él quería que la chica se diera cuenta de que ella y los demás podían vivir gracias a él y Nosaki y Gons volvieron a la mesa de su grupo. Al elogió a Nosaki por sus acciones y Gons le dijo a Al que dejaría todo sobre la misión en sus manos mientras continuarían la noche con bebidas. Mientras todos bebían durante toda la noche,
Nosaki no pudo evitar pensar que de alguna manera le había tomado cariño a Gons. Estaba feliz de que la sangre no hubiera caído ese día y pensó en esos días como días felices. O al menos así debería haber sido. Nosaki ahora estaba huyendo. Se escondió detrás de un árbol cuando una flecha fue disparada en su dirección, apenas fallándole. El arquero gritó a los demás donde estaba Nosaki y les dijo que lo rodearan rápidamente. Nosaki comenzó a correr aún más sabiendo muy bien que 8 aventureros estaban apuntando a su vida y frente a él había docenas de trasgos. Estaba rodeado de enemigos de todo tipo, humanos y monstruos. ¿Cómo había terminado así? Un pie se conectó con el suelo mientras alguien caminaba por el bosque, perdiendo de vista dónde estaba Nosaki y preguntándole a los demás si sabían dónde fue Nosaki. Actualmente estaba debajo de la tierra y las raíces del árbol al lado del cual estaba el hombre, mientras Nosaki maldecía lo meticulosos que eran los aventureros y se preguntaba qué había hecho para merecerlo. Nosaki había desarrollado una rutina regular de entrenamiento en el bosque y planeaba ir allí una vez más desde que había comprado ese arma oculta en la tienda anterior, pero ahora de repente lo estaban persiguiendo. Inicialmente, Nosaki creía que los individuos que lo perseguían eran simples aventureros que buscaban apuntar a él por un poco de dinero, como él mencionó anteriormente, y momentáneamente bajó la guardia. Sin embargo, para su consternación, este juicio precipitado resultaría ser un grave error. Los hombres que lo perseguían superaron sus expectativas y exhibieron un notable nivel de habilidad. Estos hombres habían bloqueado las rutas de escape de Nosaki en 3 lados, lo que significaba que su lado restante estaba hacia el oeste, más adentro en el bosque. Sin embargo, ese lado era un campamento de trasgos, así que Nosaki comenzaba a quedarse sin opciones y estaba en grandes problemas. Nosaki empezó a darse cuenta de que estos hombres no estaban aquí para matarlo por dinero. Estaban apuntando directamente a su vida, considerando que un recorte de dinero no sería tanto cuando se dividiera entre 8 personas. No estaba seguro de las motivaciones de los hombres, pero su intención asesina era obvia. Debido al hecho de que los aventureros querían a Nosaki muerto, Nosaki seguiría estando en peligro más tarde incluso si lograba escapar. Finalmente ideó el plan de establecerse en el bosque como su terreno de juego y apostar su vida para sobrevivir. Salió corriendo de su escondite cuando el arquero gritó a los demás que siguieran en la dirección donde Nosaki estaba corriendo. Las flechas estaban siendo enviadas en dirección a Nosaki cuando finalmente rompió los árboles hacia el área abierta del campamento de trasgos. Todos los trasgos habían empezado lentamente a notar la presencia de Nosaki colectivamente mientras el hombre había pasado a través de ellos y había dado un grito de batalla. Justo antes de golpear a uno de los trasgos en la cara y matarlo inmediatamente, su plan era enfurecer a los trasgos para causar una distracción cuando los aventureros entraran en el área. El grupo de hombres aún estaba persiguiéndolo y finalmente llegó al campamento de trasgos, dándose cuenta de las docenas de trasgos que estaban alrededor sosteniendo sus armas y dando gritos de batalla a ellos mismos. Uno de los hombres dijo a los demás que deberían retirarse, pero otro dijo que no servía de nada, ya que el olfato de un trasgo era demasiado agudo, su única opción siendo luchar. El plan calculado de Nosaki se desarrolló con un éxito notable, desviando la atención de los aventureros lejos de su implacable persecución de él. Ahora involucrados en una feroz batalla contra los formidables adversarios trasgos, cada uno de los hombres mostró una tenacidad que cortaba a través de las filas de los trasgos, uno por uno. Uno de los hombres parecía demasiado seguro de sí mismo, hablando en voz alta sobre su capacidad para barrer a través de todos los trasgos sin importar el número. Pero su parloteo de ego fue interrumpido cuando se volvió y se dio cuenta de que Nosaki estaba parado justo detrás de él con un aura intimidante, pensando el hombre que era un trasgo. Nosaki lanzó rápidamente un puñetazo al rostro del hombre y exclamó que no era un trasgo como muchos pensarían al principio. En un movimiento rápido y decisivo, Nosaki tomó la espada caída del hombre y la arrojó hacia el hombre con el escudo como si fuera una lanza mientras la hoja atravesaba la pierna del hombre. El hombre herido lanzó un grito visceral de agonía que rasgó el aire y antes de que pudiera comprender completamente su situación, un trasgo balanceó su garrote con un golpe devastador a su cabeza. Cayó al suelo mientras el trasgo que lo golpeó no perdió tiempo en continuar golpeando sin piedad su forma indefensa. Nosaki pateó fácilmente a uno de los trasgos cerca de él mientras despreciaba su debilidad. Esperaba una batalla más caótica, pero se dio cuenta de que sería una que terminaría demasiado pronto incluso si solo había derribado a 2 personas.
Se dio cuenta de que la diferencia de habilidades entre los trasgos y los aventureros de nivel 15 era demasiado grande. Sin embargo, pronto se cumplirían sus expectativas, ya que Nosaki sintió una nueva presencia detrás de él en la colina de arriba. Un rugido atronador estalló instantáneamente atrayendo la mirada de todos los presentes. Sus ojos se volvieron hacia la cima de la colina donde emergió una imponente criatura trasgo. Otros trasgos mutados los acompañaban. A diferencia de los enemigos familiares contra los que habían estado luchando, estos recién llegados llamaban la atención. Un gigantesco hobgoblin, un guerrero trasgo y una misteriosa figura encapuchada que pronto sería conocida como un formidable y raro mago trasgo. La escena que se desarrollaba mantenía la respiración de todos en vilo mientras las apuestas del encuentro se elevaban a alturas inimaginables. Afortunadamente, Nosaki logró navegar rápidamente su camino hasta un árbol alto buscando refugio lejos del caótico campo de batalla debajo. Aferrándose fuertemente a una rama robusta, evaluó cautelosamente la escena que se desarrollaba. Nosaki sintió un momento de seguridad momentánea lavándolo. Se preguntaba qué harían los hombres contra estas tres nuevas criaturas trasgo. 6 aventureros contra un combo trasgo. Comienza la batalla a muerte. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. ¿No deberían los goblins ser eliminados fácilmente si eres un aventurero de nivel 15? Parecía que la respuesta era no. De los 6 aventureros que se oponían a los 3 goblins de mayor nivel, solo 3 quedaban en pie mientras que los otros estaban muertos. Uno fue decapitado, otro fue alcanzado por un hechizo y rematado, y el tercero fue cortado en el estómago. ¿Pero cómo sucedió esto en tan poco tiempo? Nosaki, sentado en el árbol, observaba desde lejos con asombro y un poco de miedo por la fuerza de estos monstruos. Pensaba que su habilidad era asombrosa considerando que solo eran criaturas salvajes. Los primeros en atacar fueron los goblins de primera línea, el hobgoblin y el guerrero goblin, mientras el mago proporcionaba apoyo desde atrás, creando la combinación perfecta. Estos 3 se enfrentaron a 4 aventureros alineados como la vanguardia y los últimos 2 en la retaguardia. Los 2 de la retaguardia pronto fueron atrapados en un movimiento de pinza por una fuerza de goblins ocultos en el bosque. Incluso Nosaki se sorprendió de cómo los goblins eran capaces de acciones tan organizadas. Cuando la retaguardia cayó en pánico, uno de los aventureros de la vanguardia se dio la vuelta para intentar apoyar a los 2 en la retaguardia. Sin embargo, esto proporcionó una abertura al mago goblin que invocó una bola de fuego. Nosaki estaba impresionado al ver magia por primera vez en este mundo, ya que la bola de fuego golpeó al aventurero que luchaba contra el guerrero goblin, causando que casi cayera del árbol en su emoción por la batalla. El guerrero remató al aventurero, dejando a 5 personas en pie. A partir de ahí, los aventureros comenzaron su contraataque, ya que la retaguardia reorganizó sus fuerzas después de arrasar con los goblins con gran vigor. Parecía que la marea cambiaba a favor de los aventureros una vez que los goblins más pequeños fueron eliminados. Sin embargo, las expectativas de Nosaki se rompieron cuando surgió una anomalía en el movimiento de los goblins. Dejaron de atacar a la retaguardia y comenzaron a cargar simultáneamente hacia la vanguardia, con el objetivo del aventurero que luchaba contra el hobgoblin. Solo 2 goblins lograron escapar de la persecución de la retaguardia, uno fue abatido por el aventurero, pero el otro se aferró al pie del aventurero, confundiendo a Nosaki. El aventurero inmediatamente apuñaló al segundo goblin, pero eso proporcionó una abertura para el hobgoblin que inmediatamente la aprovechó y decapitó al aventurero. Otro aventurero corrió hacia el hobgoblin con la intención de vengar a su camarada,
cortándolo por la espalda. Sin embargo, el monstruo no se inmutó y se dio la vuelta lentamente, solo para cortar al hombre de inmediato con un grito de batalla, derramando sangre por todas partes. El hobgoblin se quedó quieto por un momento antes de soltar un fuerte grito, un sonido que reverberó por el campo de batalla y que a Nosaki le sonó como un lamento por sus aliados que dieron sus vidas para abrir un camino a los goblins de mayor nivel. El hobgoblin se mantuvo en silencio por un momento y luego se volvió hacia los 3 aventureros restantes. La batalla ahora era un 3 contra 3 y aún mantenía su imprevisibilidad. Todos estaban enfrentados, en silencio, con la adrenalina bombeando por la anticipación de quién haría el siguiente movimiento. El aventurero que comandaba la batalla, que probablemente era el líder, sería el que enfrentaría al hobgoblin 1 a 1, mientras que el espadachín y el arquero se enfrentarían al guerrero y al mago en un 2v2. El que golpeara primero ganaría, y fue entonces cuando Nosaki notó que el mago comenzaba a recitar un hechizo. El espadachín le dijo al arquero que se calmara y solo apuntara al mago, ya que creía que era poco inteligente por el tiempo que tomaba recitar su hechizo. Una vez que el arquero apuntó al mago, el guerrero atacó al espadachín, aparentemente sin proteger al mago, lo que hizo que Nosaki creyera que los goblins perderían. Hasta que el mago se tomó su tiempo para invocar una bola de fuego y la envió hacia el espadachín, siendo intencionalmente golpeado por una flecha. El espadachín gritó de dolor por la sensación del hechizo, dando al guerrero goblin la oportunidad de cortar al hombre y matarlo. Nosaki entrecerró los ojos en confusión, preguntándose por qué el mago había acortado el tiempo de recitación en comparación con los anteriores, solo para darse cuenta de que podría haber sido una acción intencionada para despistar a los aventureros. Los aventureros realmente habían perdido ante los goblins en una batalla de ingenio y comenzaron a acercarse al arquero. El arquero intentó huir en la dirección de donde estaba Nosaki. Subió al árbol y Nosaki fingió una actitud reconfortante, diciendo que iba a ayudar porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sin embargo, cuando el arquero le dio la espalda, Nosaki lo empujó de su escondite hacia el guerrero goblin. Nosaki saltó y corrió hacia el mago goblin, lanzando una piedra para distraerlo y evitar que recitara mientras Nosaki le daba un simple puñetazo en la cara, sabiendo que era solo un goblin normal. Cayó al suelo con un golpe y Nosaki se dirigió al guerrero goblin, sabiendo que era fuerte pero notando cómo sus movimientos eran grandes y erráticos. El guerrero goblin lanzó un golpe a Nosaki, quien lo esquivó y le dio un toque en los ojos antes de patearle la parte trasera de la cabeza. 2 goblins abatidos y uno más quedaba, el hobgoblin que ya había terminado fácilmente con el último aventurero. El primer hobgoblin que Nosaki había encontrado mataba todo a su paso sin pestañear, como se espera de un monstruo. Sin embargo, este hobgoblin frente a él era diferente. Sus ojos reflejaban tristeza por los otros goblins caídos a su alrededor, como si le importaran de la misma manera que una persona se preocupa por otra. Una oscuridad cubrió el rostro del hobgoblin mientras ambos permanecían en silencio, hasta que finalmente Nosaki habló y admitió que él era el responsable de la muerte de los compañeros del hobgoblin. Nosaki levantó su puño, preparándose para la batalla que estaba a punto de ocurrir, mientras el hobgoblin lo miraba fijamente y sostenía su arma. Era el momento de resolver esto. El hobgoblin fue el primero en moverse, cargando hacia adelante con un grito de batalla mientras levantaba sus brazos para golpear a Nosaki. Este lo esquivó fácilmente, pero la presión del viento lo desconcertó y le hizo sudar por la fuerza de su enemigo. Más golpes vinieron hacia él, y Nosaki supo que necesitaba encontrar una manera de acercarse al hobgoblin. Avanzó rápidamente con la esperanza de lanzar su propio puñetazo al monstruo, pero el hobgoblin parecía haber predicho este movimiento y usó su espada para defenderse. Nosaki apretó los dientes, sorprendido de ver al hobgoblin defenderse con un arma y entender la debilidad de los puños desnudos. Entonces, le dio una patada en la rodilla al hobgoblin, lo que lo dejó aturdido por el dolor, y Nosaki aprovechó para inmovilizar su rodilla, evitando que moviera su cuerpo en esa dirección. El mango del arma del hobgoblin voló hacia la cara de Nosaki, quien lo sorprendió hasta que le dio una patada en el talón, deteniendo su acción y haciendo que el hobgoblin bajara la cabeza, gimiendo de dolor. Nosaki vio la oportunidad y lanzó un gancho al mentón del hobgoblin, haciéndolo retroceder unos pasos. Pero no cayó como Nosaki esperaba. El hobgoblin se limpió la boca con la muñeca, mostrando una expresión seria, mientras Nosaki empezaba a sudar más al ver que el hobgoblin no caía con tal ataque,
a pesar de sentir una respuesta a través de sus manos. El monstruo intentó lanzarle un ataque con las garras a la cabeza de Nosaki, quien lo bloqueó con un simple movimiento de su brazo. Un puñetazo en el pecho y Nosaki supo que las costillas del monstruo estaban rotas por el ángulo y la fuerza del golpe. Pero, como era de esperar, el Hobgoblin seguía en pie. Nosaki sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando los ojos del Hobgoblin se volvieron blancos de rabia, y supo que debía moverse mientras la pierna del monstruo se dirigía hacia él. El pie del Hobgoblin apenas rozó la cara de Nosaki, quien sabía que sería peligroso si alguno de los ataques del enemigo lo alcanzaba. Este Hobgoblin realmente estaba dando pelea, mirándolo con furia e intentando lanzar un corte horizontal con su espada. O al menos eso pensaba Nosaki. En su lugar, el Hobgoblin comenzó a girar y de repente lanzó su arma, lo que tomó por sorpresa a Nosaki, dejándolo sin tiempo para esquivar la espada que se acercaba. Pero aunque no pudo esquivar, eso no significaba que no pudiera encontrar una salida. Nosaki se concentró por un instante y encontró la abertura, cargando hacia adelante para chocar su hombro contra el mango del arma. El Hobgoblin estaba allí, con los puños extendidos, listo para otro ataque. Mientras Nosaki sostenía su hombro dolorido, el monstruo lanzó un gancho de izquierda, sorprendiendo a Nosaki. Parecía que el Hobgoblin había aprendido un movimiento que Nosaki había usado y lo hizo suyo. Nosaki supo que no podía seguir defendiéndose después de ser golpeado por una espada voladora y decidió usar su frente como defensa contra el próximo puñetazo del Hobgoblin. Ambos chocaron y retrocedieron, quedando uno frente al otro, tomándose un respiro para pensar en el siguiente movimiento. La sangre goteaba de la frente de Nosaki y la mano del Hobgoblin estaba ahora magullada y aparentemente rota. Lo que Nosaki había hecho era una técnica que todos los boxeadores conocían en el periodo del boxeo sin guantes, para defenderse con la parte más dura del cráneo. Los dos permanecieron en silencio, mirándose fijamente, preguntándose quién haría el próximo movimiento en esta batalla. Nosaki empezó a pensar en lo que haría el Hobgoblin contra él, considerando que su hombro estaba roto, su visión estaba afectada y su cabeza daba vueltas. Mientras tanto, el Hobgoblin tenía un corte en la espalda, costillas rotas y nudillos rotos. El Hobgoblin apretó los puños y los levantó, listo para lanzar otro gran golpe. Y Nosaki supo que era el momento de terminar esto de una vez por todas, habiendo esperado el ataque. Un golpe del Hobgoblin, pero fue fácilmente esquivado debido a lo grande que era el ataque. La sonrisa de Nosaki desapareció de su rostro mientras volvía a concentrarse en la batalla, bloqueando el brazo del Hobgoblin para evitar que continuara. Nosaki giró y trató de lanzar un puñetazo que falló al monstruo, o al menos eso parecía. En realidad, solo era una acción para despistar al Hobgoblin, ya que Nosaki invirtió su trayectoria y chocó su puño contra la cara del Hobgoblin, aturdiéndolo por un momento, antes de levantar lentamente su mano y lanzar otro golpe al estómago del monstruo. Esto hizo que el Hobgoblin abriera los ojos, dando a Nosaki la oportunidad de darle un toque en los ojos, aturdiéndolo aún más, antes de darle una patada entre las piernas y luego en la parte trasera de la cabeza. Y eso fue todo. El Hobgoblin quedó inconsciente y lentamente cayó al suelo, finalmente muerto tras la larga batalla. Nosaki se paró sobre su cuerpo, dándose cuenta de que había vencido a uno de los oponentes más fuertes que había enfrentado hasta ese momento. Habló en voz alta al monstruo con respeto, llamándolo un verdadero guerrero, antes de desmayarse también, diciéndole al Hobgoblin que descansara en paz. Solo puede haber un héroe, pero ambos eran guerreros. La batalla había terminado y Nosaki se acercó a revisar a todos los aventureros para asegurarse de que realmente estuvieran muertos. Sin embargo, encontró que uno aún vivía. El espadachín de antes abrió lentamente los ojos y vio una silueta oscura sobre él, permaneciendo en silencio por un momento antes de preguntar con voz ronca si la batalla había terminado realmente. Nosaki se hizo visible y lo confirmó, preguntándole si quería ayuda para ser matado, ya que su herida era demasiado grave para salvarse. El espadachín aceptó ser terminado, pero antes, Nosaki le hizo una pregunta, quería saber por qué los otros aventureros lo habían atacado. El hombre permaneció en silencio hasta que Nosaki lo amenazó con dejarlo allí para que muriera de una forma horrible a manos de otros monstruos hambrientos que pronto vendrían. Esto hizo que el espadachín finalmente hablara. Fue entonces cuando Nosaki llegó por primera vez al gremio y se hizo amigo de Gons.
El espadachín vio cómo Nosaki se ganaba rápidamente el favor de Gons con su adulación y se convertía en miembro del grupo más fuerte. Así que se corrieron rumores de que Nosaki era un blanco fácil. Pero incluso después de eso, Nosaki nunca caía, lo que confundía al espadachín y a sus amigos hasta el incidente en el bar el otro día, cuando Nosaki usó un movimiento nunca antes visto y manejó la situación de manera impresionante. Todos se dieron cuenta de que habían juzgado mal a Nosaki y supieron que se había unido al grupo de Gons por su propia fuerza. Pero eso asustó a la gente, pues temían lo que podría pasar si Nosaki consolidaba su posición. No sabían cómo era realmente, así que pensaron que sería mejor matarlo antes de que se vengara. Nosaki se asombró al escuchar estas palabras, sintiendo un peso sobre él mientras procedía a matar al espadachín por misericordia y llamarse a sí mismo idiota. Las acciones descuidadas de Nosaki habían atraído la atención de la gente y revelado su verdadera fuerza. Pero iba a pensar en ello más tarde, después de dormir un poco, ya que era tarde. Antes de dormir, Nosaki se dedicó a saquear y esconder el equipo de las 8 personas y también a cosechar a los monstruos antes de que se pudrieran. Finalmente, se apoyó contra un árbol y dejó escapar un suspiro de agotamiento por todo el trabajo realizado para cosechar monstruos humanoides. Soltó un gemido de dolor, sabiendo que probablemente tendría que pedirle a Clyde que le recolocara el hombro si ella podía hacerlo. Al día siguiente, fue a ver a la mujer y Clyde le contó cómo los precios de los materiales de Goblin habían subido. Esto se debía a que los globos oculares de Goblin, particularmente los de color negro azabache, eran tan raros que ni siquiera aparecían en los mercados. Nosaki pensó un poco en si debería saquear un lugar súper lujoso. Pero ahora, con esta nueva información, quizás no tendría que preocuparse por eso. Mantuvo la cabeza baja en silencio mientras pensaba en todo, sobre el valor de los materiales de monstruos siendo 3 veces más valiosos que cualquier dinero que un lugar lujoso pudiera hacer. Y Nosaki comenzó a calcular todo hasta que Clyde trató de llamar su atención y lo sacó de sus pensamientos. Levantó la cabeza rápidamente mientras la mujer le explicaba que, si Nosaki quería recuperarse más rápido después de que le colocara el hombro, debería visitar la iglesia y recibir algo de magia curativa. Nosaki imaginó la escena en su cabeza, pensando en una chica linda usando la magia curativa en él y se sonrojó ante la idea. Pero cuando fue a la iglesia, no había ninguna chica linda. Nosaki se sintió decepcionado por sus pensamientos sucios, mientras el sacerdote procedía a intentar usar magia curativa en él. Sin embargo, parecía que no funcionaba en absoluto o solo empeoraba las cosas. Mientras Nosaki gritaba que el dolor seguía ahí, 3 días después, parecía que la magia realmente había funcionado. El hombro de Nosaki se sentía mucho mejor, mientras hablaba en voz alta consigo mismo sobre cómo la magia curativa era súper efectiva al acelerar la regeneración, a pesar de que los efectos secundarios eran un gran dolor. Al se acercó y saludó a Nosaki, y Nosaki se disculpó con Al por volver a trabajar tan pronto y ya estar herido. Pero Al bromeó diciendo que tendrían que hacer que Nosaki trabajara el doble de duro a partir de ahora. Justo antes de irse, Nosaki le pidió que reuniera a todos, a lo que Al accedió, y todos se reunieron en el gremio, mirándolo con asombro. Gons le pidió que repitiera lo que había dicho, y Nosaki les dijo al grupo que debían romper el límite de nivel. Nosaki les explicó que sumaría el dinero que había acumulado esta vez con el dinero que ganaría después de otro trabajo, y así podría ahorrar lo suficiente para su plan y resolver el problema de necesitar comprar armas de acero negro. Nunca tendrían esta oportunidad de nuevo, así que Nosaki esperaba que todos siguieran adelante, comenzando a explicar su plan. Una vez que todos escucharon el plan, Gons comenzó a reír antes de soltar una carcajada y llamarlo el mejor plan. Al dijo que era absurdo, pero rápidamente se retractó mientras sonreía y le preguntó a Nosaki si esas eran las palabras que esperaba de él. Las cosas iban a ponerse interesantes. Nosaki fue preguntado cuál sería su objetivo, si había estado investigando todo el tiempo durante su tratamiento, y él confirmó que el primer paso era someter a un monstruo de grado 4, un lagarto de roca. Todos se animaron y lanzaron un grito de celebración, procediendo a brindar por su futuro y juntando sus copas alegremente en el centro de la mesa. A partir de ahora, era el momento de poner a prueba la fuerza del grupo. Una criatura parecida a un oso se encontraba sentada sobre una roca, ocupada en sus asuntos, hasta que notó una presencia y giró lentamente la cabeza hacia Nosaki, quien le saludó rápidamente con una sonrisa, como si fuera un camarada.
Sin embargo, el monstruo no tomó esto de manera positiva y se volvió agresivo, empezando a correr hacia Nosaki, quien inmediatamente empezó a huir. Pero esto no fue un movimiento improvisado por parte de Nosaki. Corrió a través del bosque tan rápido como pudo, sabiendo que el monstruo lo estaba alcanzando, hasta que la siguiente fase de su plan estaba por comenzar. Esquivó en el momento justo cerca de un acantilado para que la bestia no tuviera tiempo de detenerse, y ésta cayó por el borde. El monstruo golpeó su cabeza contra el costado del acantilado y comenzó a rodar a gran velocidad. Nosaki observó la escena sintiendo casi lástima por lo que le estaba ocurriendo. Finalmente, el monstruo llegó al final de su caída y se estrelló contra el suelo, donde Al, Gons y Kimon estaban esperando para hacer su movimiento. Este oso loco era un monstruo de grado 3 y su pelaje se podía vender a un alto precio, en parte porque era un oponente brutalmente peligroso de conseguir materiales. Hasta ahora, era una presa que Nosaki y los demás habían ignorado, pero decidieron someterlo por sugerencia de Al. Al había dicho que si decidían derrotar a un monstruo de grado 4, ¿cómo podían esquivar uno de grado 3? Había pasado una semana desde que todos hablaban de romper el techo de nivel y Gons y los demás habían cambiado. Discutieron cómo iban a llevar a cabo las cosas y cuáles serían sus pasos en este plan. Rompamos el techo de nivel. Estas palabras fueron dichas en voz alta por Nosaki. Eran solo unas pocas palabras, pero tenían un gran significado detrás y encendieron las llamas dentro de los 3 hombres del grupo. Se dice que el 70 a 80% de los aventureros dentro de los grupos subnacionales se quedaban atrapados por debajo del techo de nivel, demostrando que era un gran logro poder superar tal desafío. Y en Rockcliffe, nadie había roto el techo de nivel, ni siquiera se habían aventurado en busca de un llamado nuevo mundo. Las historias de por qué las personas en los grupos subnacionales se convertían en aventureros eran bastante diversas, pero todos compartían el mismo objetivo al final. Ese era romper el techo de nivel y alcanzar el nivel 20 para convertirse en un aventurero de rango 5. Esto se debía a que solo unos pocos elegidos podían alcanzar este rango y ser conocidos como verdaderos aventureros. Con ello, el estatus, la riqueza y la fama podían estar al alcance de una persona y cada aventurero tenía su propia historia. Aquellos que aspiraban a ser aventureros después de leer y admirar a los héroes en su infancia, aquellos que fueron abandonados para que hubiera una boca menos que alimentar y que dejaron el pueblo resueltos a tener éxito, con la venganza en mente. Aquellos que nacieron como el tercer hijo de un noble en un entorno bendecido y aspiraban a establecerse en el mundo convirtiéndose en aventureros. Todos eran diferentes. No debería haber sido así. Si hubiera sido yo, lo habría hecho mejor, y si esa persona no me hubiera traicionado. Estos eran pensamientos que los aventureros solían tener, que ardían en su interior. No puedo continuar así. Tengo que romper el techo de nivel. Estos pensamientos estaban constantemente en la mente de los aventureros, y a simple vista, incluso personas exitosas como Gons y los demás no eran una excepción. Las brasas ardientes dentro del grupo volverían a encenderse al recibir el combustible conocido como esperanza, y todos seguirían sus propios caminos. Al sacrificaría su tiempo de sueño para reunir información, Kimon entrenaría siempre que tuviera tiempo libre, y Gons era el que más había cambiado. Tenía fuerza pero no cerebro, y solía depender de Al la mayor parte del tiempo, gastando sus ganancias diarias en mujeres y cerveza, pero ahora era un hombre diferente. Aunque un poco torpe, buscaba cosas en las que pudiera destacar, y se supo que había un hombre serio aunque torpe dentro de Gons. Con varios pensamientos en la mente de todos, completaron las misiones a un ritmo rápido, y finalmente llegó el día. Gons había cortado a un monstruo cuando Al le preguntó cómo se sentía con la prueba de corte de su nueva arma, y el hombre grande quedó asombrado por su poder. Finalmente, habían conseguido una arma de acero negro. Más tarde, se vio a Nosaki salpicándose la cara con agua del pozo fuera del gremio. El recepcionista parecía haber salido para saludar a Nosaki y decirle que había oído rumores sobre cómo él y los demás habían hecho algo imprudente al comprar un hacha de acero negro con el objetivo de derrotar a un monstruo, de grado 4. El viejo admitió que también había hablado de eso antes y dijo que había renunciado a su intento de asumir el desafío de romper el techo de nivel una vez. Él y sus compañeros habían ahorrado hasta la mitad de la cantidad necesaria, pero un día el dinero desapareció de repente, robado por uno de los compañeros que el viejo consideraba un amigo cercano.
El anciano admitió otra cosa, como se sintió aliviado por la situación. Se dio cuenta de que tenía verdadero miedo de luchar contra una bestia de grado 4 y supo que no era la persona adecuada para el desafío. En su lugar, animó a Nosaki, quien observó al recepcionista alejarse, diciendo que prepararía un brindis de celebración mientras Nosaki se sentaba allí, asombrado. Todos se habían preparado y agarrado sus armas y armaduras. Avanzaron fuera de la ciudad con sonrisas en sus rostros, dirigiéndose hacia tierras peligrosas. Los 4 hombres se sentaron alrededor de una fogata durante la noche, en silencio por un momento mientras se miraban unos a otros con expresiones serias. Al final, Al rompió el silencio y les dijo a todos que todo pronto se decidiría en la batalla del día siguiente. A partir de ahora, comenzarían a repasar el plan de batalla contra el lagarto de roca una última vez. El primer paso era que Nosaki guiara al enemigo hacia el área designada. Nosaki explicó que había elegido este monstruo debido a su supuesta lentitud, según un informe de testigos presenciales. Todos los informes de testigos que habían visto o escuchado eran iguales, ya que todos decían que el lagarto de roca supuestamente era lento, a pesar de que cazaba a otros monstruos. Al insistió en que aún era necesario prestar atención y procedió a explicar el siguiente paso sobre cómo él y Kimon detendrían al monstruo en su camino, antes de que llegara la parte más importante. El único arma de acero negro que tenían era un hacha de 2 manos, lo que significaba que solo Gons podría usarla para acabar con su oponente, mientras que los otros 3 crearían una apertura decisiva. Gons debía permanecer oculto y no moverse pase lo que pase, incluso si alguno de los otros caía muerto. Una vez que llegó la mañana, finalmente partieron nuevamente en dirección al lugar donde se encontraría el lagarto de roca. El grupo llegó a un pueblo, donde una persona que les proporcionó la información les señaló dónde debería estar el monstruo. Nosaki y los demás se pararon uno al lado del otro sobre un acantilado, que se alzaba sobre un paisaje rocoso, pero parecía que no había vida a la vista. Al creyó que no podía ver al monstruo y pensó que era hora de pasar al siguiente punto del área. Pero Nosaki llamó la atención de Al, ya que señalaba en una dirección específica hacia una roca que parecía muy diferente de las demás. Era hora de prepararse para la batalla, mientras todos volvían a ponerse serios. Todos bajaron del acantilado y se pararon al pie del mismo, ideando cómo llevar a cabo su plan, ya que Nosaki investigaba para encontrar una ruta decente por la que correr. Nosaki se acercó a Kimon, que estaba moliendo algo contra una roca y parecía que estaba preparando algo para eliminar su olor. Pero Nosaki parecía estar en contra, debido al mal olor que tenía la hierba. Al explicó que la mezcla era de barro y excremento del lagarto de roca, haciendo que Nosaki sudara, y ofreció ayudar a encontrar una hierba más adecuada. Sin embargo, Gons no iba a esperar más. Gons le dijo a Nosaki que se callara y se apresurara a untárselo, y que no se contuviera, ya que todo se arruinaría si el enemigo lo descubría. Al preguntó si todos estaban listos, a lo que los otros 3 hombres estuvieron de acuerdo, sabiendo que todos podían hacerlo. Nosaki se escondió detrás de una roca mientras el lagarto de roca comenzaba a moverse, y Nosaki miró sus manos y se dio cuenta de lo nervioso que estaba. Considerando lo mucho que su cuerpo parecía estar temblando, inhaló profundamente para intentar calmarse, exhalando profundamente y golpeando sus puños a su lado, como si hubiera reiniciado su cerebro para continuar con el plan. Nosaki salió de su escondite y se acercó al gran monstruo con una roca escondida en sus manos. Lanzó la roca al monstruo para llamar su atención, y el plan comenzó. Gons, Al y Kimon también estaban escondidos detrás de rocas, esperando a que Nosaki diera la señal para la siguiente parte del plan. Hubo un momento de silencio mientras Kimon observaba desde lejos y notó rápidamente los pasos que se acercaban. Nosaki salió corriendo con el lagarto de roca persiguiéndolo, y cuando Nosaki finalmente pasó corriendo junto a las rocas detrás de las cuales estaban Al y Kimon, era hora de que se pusieran de pie y acorralaran al lagarto de roca y hacer que los 3 lucharan contra el único lagarto. El plan de Nosaki era esquivar los ataques del monstruo, mientras dejaba el asalto a Al y Kimon, quienes apuntarían a las articulaciones con armadura más delgada. Sorprendentemente, la espada de Al había perforado las articulaciones del lagarto de roca, a pesar de las expectativas de Nosaki de que la batalla se prolongara. De repente, la pierna y otros miembros del monstruo se extendieron y azotaron los cuerpos de Al y Kimon, algo que nadie en el grupo esperaba.
Los dos hombres fueron enviados volando después de ser golpeados por la cola dura del lagarto de roca y chocaron sus espaldas contra las rocas circundantes del entorno, mientras Nosaki los llamaba preocupado. A medida que el lagarto de roca se daba la vuelta lentamente para enfrentarse a Nosaki, el silencio llenó el área, y Nosaki sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras intentaba retroceder asustado mientras observaba cómo el monstruo extendía su cuello de manera aterradora, azotando su cabeza para atacar a Nosaki en el estómago y hacerlo volar como a los demás, casi dejándolo inconsciente mientras la sangre brotaba de su boca. Realmente parecía que el techo de nivel era extremadamente alto y era una tarea difícil de conquistar. El puñal que Nosaki había comprado en la tienda de armas anteriormente había caído al suelo rocoso mientras tosía y trataba de recuperar el aliento entre respiraciones entrecortadas, sujetándose el pecho mientras levantaba lentamente la cabeza para mirar al enemigo por delante. Sabía que las cosas comenzaban a ponerse peligrosas. Si no retrocedía un paso después de usar su sentido de peligro, habría sido una muerte instantánea. Sin embargo, estaba haciendo algún tipo de progreso no obstante, ya que el grupo había encontrado la verdadera forma del enemigo, y Nosaki miró fijamente al lagarto de roca con una expresión perpleja y una pequeña sonrisa. Finalmente, Al salió de su expresión aturdida y lanzó un grito de batalla mientras cargaba contra el lagarto. Pero el monstruo lo notó de inmediato y giró su cola una vez más hacia el hombre de cabello largo, quien rápidamente la bloqueó con su escudo. Sin embargo, el lagarto de roca rodeó su cuello alrededor y por encima de Al, intentando morderlo. Al se tiró al suelo para esquivar el ataque. Nosaki comenzó a preocuparse nuevamente y no sabía qué hacer mientras el lagarto se acercaba. Cuando el monstruo sacó su lengua y agarró la cabeza de Al, Nosaki se movió y sacó su puño con un bufido. En un movimiento rápido, Nosaki pareció sacar un objeto largo y puntiagudo, lanzándolo al agujero que era el ojo del monstruo. El lagarto de roca gritó de dolor y sacudió su cabeza en un frenesí, antes de girarse hacia Nosaki y abalanzarse sobre él. Nosaki se concentró intensamente para no dejar que el miedo lo dominara y esquivó la cabeza del lagarto bloqueando el costado de su cuello con su brazo. El lagarto de roca retrocedió con una expresión decepcionada y se preparó para su próximo ataque, mirando fijamente a Nosaki. Este sabía que el cuello elástico era muy difícil de manejar y que aún debía tener cuidado con la cola. La cabeza del monstruo tembló en su lugar mientras Nosaki se preguntaba si se movería hacia la izquierda o hacia la derecha, pero parecía que no había un patrón predecible para el lagarto de roca, a pesar de que Nosaki intentaba prepararse para su próximo ataque. De repente, la cabeza se disparó hacia el suelo rocoso y rebotó en un ángulo agudo, alarmando a Nosaki con este movimiento sin sentido. Decidió que su mejor opción era agarrar la cabeza del lagarto antes de que pudiera morderlo. Sintió lo resistente y dolorosa que era la piel del monstruo al tacto, casi como si fuera una enorme roca. Mientras Nosaki procedía a saltar sobre su cabeza y envolver su cuerpo alrededor de ella, el lagarto de roca rugió y sacudió su cuerpo, mientras Al llamaba a Nosaki con preocupación, dándose cuenta de que intentaba apuntar al ojo del monstruo. Esto se debía a que no había otros lugares en el cuerpo del lagarto donde el ataque pudiera atravesar, y Al no sabía qué hacer debido a lo inesperado de la batalla. Kimon de repente comenzó a correr y le dijo a Al que lo dejara a él. Comenzó a cargar contra el monstruo, que inmediatamente fijó su mirada en el hombre de baja estatura. Corrió con sus dagas mientras la cola del monstruo se extendía una vez más y se levantaba en el aire, cayendo sobre Kimon hasta que fue bloqueada por el escudo de Al, lo que impidió que el ataque de Kimon se detuviera. El hombre de baja estatura avanzó sin intención de detenerse y cortó la piel del lagarto de roca, causando que éste gimiera. Mientras Nosaki estaba desconcertado, pero impresionado de que el ataque de Kimon funcionara, la fuerza del monstruo parecía haber disminuido, y Nosaki sabía que esta era una oportunidad única en la vida, gritando para que todos sujetaran al monstruo. Al y Kimon se lanzaron a la acción y corrieron hacia las patas del lagarto, envolviendo sus cuerpos alrededor de las extremidades del monstruo para mantenerlo en su lugar, mientras Nosaki agarraba la aguja en el ojo y la hundía más en la cabeza del lagarto. El lagarto de roca gritó más fuerte y sacudió violentamente su cabeza y cuerpo a pesar del peso de los otros dos hombres. Pisoteó y levantó su cabeza antes de estrellar a Nosaki contra una roca cercana, sin embargo, Nosaki no se soltó en absoluto.
Se aferró con todas sus fuerzas, sus piernas firmemente envueltas alrededor del cuello del monstruo, mientras el lagarto levantaba su cola y golpeaba la parte trasera de la cabeza de Al, pero Al tampoco se soltó. Kimon agarró la pierna del monstruo con todas sus fuerzas, a pesar de que el lagarto de roca sacudía su cuerpo con fuerza con la esperanza de liberarse, pero sin éxito. Ninguno de los hombres aflojó su agarre, incluso si eran golpeados contra las rocas o eran golpeados con la cola del monstruo. Después de lo que pareció una eternidad, el lagarto de roca detuvo sus sacudidas y su cuerpo tembló antes de caer al suelo. Exhausto y cerca de la muerte, la sangre goteaba de la cabeza de Al, su cabello fuera de su coleta debido a haber sido golpeado en la cabeza con la cola rocosa del monstruo, y jadeaba por el esfuerzo. Los tres hombres tenían miradas decididas, sabiendo que el siguiente y último paso en su plan estaba en marcha, ahogando las palabras para que Gons hiciera su movimiento. El hombre grande salió de su escondite y sostuvo el hacha en alto sobre su hombro, caminando hacia el cuello del lagarto de roca con una expresión seria. Nosaki esbozó una última sonrisa hacia Gons y murmuró las palabras «rompe el techo», lo que fue suficiente para animar al hombre. Gons saltó desde el terreno más alto en el que estaba y lanzó un grito, con los ojos fijos en el cuello del lagarto de roca, y fue así como se hizo. Gons finalmente cortó el cuello del lagarto de roca con el hacha de acero negro, demostrando que su plan fue un éxito. Este día marcaría el camino hacia el futuro de un solo golpe. Nosaki, Al, Kimon y Gons. Con la fuerza de los cuatro, finalmente aprovecharon la oportunidad de una victoria sorpresiva. El hacha de acero negro que Gons tenía en sus manos quedó inerte en el suelo justo después de que el lagarto de roca fuera decapitado. Parecía no tener sangre en el hacha, como si nunca hubiera cortado al monstruo. Al lado de Gons estaba el cuerpo sin cabeza del lagarto, que se agitaba mientras la sangre brotaba de su largo cuello. Finalmente cayó y se estrelló contra el suelo, sin vida, mientras Gons miraba el cadáver en silencio con una expresión seria, todavía sosteniendo el hacha en sus manos. La cabeza del lagarto yacía al lado de Nosaki, quien estaba tumbado en el suelo rocoso, con las extremidades extendidas en todas direcciones mientras miraba al cielo. Respiraba con dificultad después de sostener la cabeza del monstruo durante tanto tiempo. También estaba en silencio por el momento, hasta que murmuró para sí mismo sobre cómo los cuatro habían ganado. Al y Kimon también trataban de recuperar el aliento mientras se sentaban junto a la criatura sin cabeza. Gons se acercó a Nosaki para llamar su atención y decirle que necesitaba levantarse, ya que era hora de desmantelar el cuerpo para obtener sus materiales. Kimon estaba atando una bandana alrededor de la cabeza de Al mientras todos se preparaban, pero Nosaki caminaba por el área tratando de buscar algo. Al preguntó qué pasaba, hasta que Nosaki explicó que estaba buscando el cuchillo que había dejado caer durante la batalla, lo cual Al recordó y dijo que Kimon lo había recogido y usado para el ataque. Esta información emocionó a Nosaki al saber cómo se había usado el cuchillo durante la batalla, y casi preguntó cómo un arma tan pequeña había cambiado la situación, hasta que Kimon lo interrumpió y explicó que había metido la daga por el trasero del monstruo. El momento se arruinó para Nosaki, quien se arrodilló en el suelo con una expresión sombría, mirando la daga con una mirada abatida y horrorizada. Su cuerpo comenzó a temblar mientras Nosaki lloraba dramáticamente por la hoja contaminada, diciendo que estaba cubierta de un extraño moco. Al ignoró al hombre en el suelo en su desesperación y les dijo a los demás que acamparían allí por el día, ya que desmantelar el cadáver sería agotador y llevaría tiempo. Luego se giró rápidamente hacia Nosaki para decirle que la carne del lagarto de roca supuestamente era una delicia y que deberían confirmar ese rumor. Después de terminar de desarmar el cadáver del monstruo, guardaron algo de carne y la cocinaron, ya que se quedarían en el área por la noche. Todos vitorearon emocionados por lo bien que se veía antes de devorar la comida con deleite. Durante la comida, Nosaki le preguntó a Al si estaba bien acampar casualmente en el hogar del lagarto de roca, pero Gons interrumpió, se levantó y se dio una palmada en el estómago, diciendo que habían derrotado al rey del territorio, lo que significaba que el área ahora era su territorio. Gons miró al cielo y comenzó a gritar, declarando que los cuatro eran los nuevos reyes, y que cualquiera que tuviera una queja podía enfrentarse a él. Al se rió suavemente y se unió a Gons, al igual que Kimon, y todos se pusieron de pie para vitorear con Gons sobre cómo ahora eran reyes. Pronto, después de que Nosaki calmara su confusión, esbozó una sonrisa y se unió a los otros tres hombres para vitorear también.
En ese momento, se sentían verdaderamente invencibles, todos sosteniendo sus armas hacia el cielo despejado, con el sol brillando sobre ellos. Finalmente regresaron a la ciudad con un triunfo, caminando con confianza como si fueran verdaderos reyes. Todos tenían expresiones serias mientras sostenían sus armas, armaduras y otros objetos cerca de ellos. Se escucharon vítores en la ciudad mientras la gente los veía caminar por la calle con una carreta de madera que llevaba todas las partes del lagarto de roca. Ciudadanos de todas las edades y tamaños los miraban con asombro y los felicitaban por sus esfuerzos, pero Nosaki estaba más enfocado en las mujeres que le sonreían y guiñaban un ojo, lo que lo hizo sonreír y sonrojarse. Nosaki le preguntó a Al cómo había viajado la noticia tan rápido, pero el hombre de cabello rubio no respondió y dijo que estaba bien, ya que en momentos como este, una persona solo necesitaba actuar como un héroe. De repente, aparecieron mujeres en las ventanas de arriba que contaban regresivamente antes de dejar caer pétalos de flores hacia el grupo en señal de felicidad por sus acciones. Al explicó a Nosaki que esta bienvenida no era un acto y que todos estaban realmente felices desde el fondo de sus corazones. En esta ciudad, Nosaki realmente sintió que existía y era apreciado. Existía junto a sus amigos irreemplazables y todas las demás personas amables que había conocido desde que fue enviado a este mundo. Todos bebieron durante la noche en el gremio, incluso con el recepcionista del gremio, felizmente. Y pronto, Nosaki se quedó dormido y comenzó a soñar con Claire y Bao, roncando fuerte por los buenos pensamientos. Los otros notaron que se había dormido y se sintieron decepcionados de lo rápido que se había embriagado, pero en su lugar se burlaron de lo feliz que parecía Nosaki por lo que fuera que estaba soñando. Nosaki sabía, en ese momento, que podía vivir. Al menos, eso era lo que creía. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente a través de la ventana de la habitación de Nosaki. Nosaki estaba acostado de espaldas en su cama roncando. Comenzaba a despertarse lentamente y bostezaba, dándose cuenta de que era de mañana, y se sentó para estirarse hasta que un dolor agudo atravesó su cabeza, lo que le hizo sisear por la sensación. Pero a pesar de eso, era un nuevo día. Esta ciudad en la que Nosaki estaba era su segundo hogar. Al menos, eso pensaba. Decidió que debía entrenar hoy, incluso si era poco después de derrotar a ese lagarto de roca con los demás. Nosaki se paró fuera, en las afueras de la ciudad, cerca de un muro de piedra, mientras practicaba todas sus habilidades de karate. Golpeaba el aire con una expresión seria, continuando sus movimientos consistentemente mientras el sudor comenzaba a caer de su rostro. Nosaki empezó a respirar con dificultad y lanzó sus piernas al aire para una patada, antes de concluir que había hecho suficiente ejercicio, dejando escapar un resoplido, creyendo que su resaca de haber bebido demasiado la noche anterior se sentía mucho mejor después de moverse. Su estómago comenzó a gruñir por todo el ejercicio, lo que hizo que Nosaki regresara al gremio para conseguir sopa como comida. Había algunos hombres borrachos tirados en el suelo del gremio, mientras la camarera les gritaba que se levantaran, ya que estaban obstruyendo el negocio desde que la fiesta de celebración había terminado y la reserva era solo hasta el amanecer. Al se sentó junto a Nosaki y le dijo a la camarera que él también iba a tomar la sopa, y cuando ella se fue, Nosaki sonrió al hombre rubio, antes de decir lo obvio sobre cómo se había levantado tan temprano. Al admitió que posiblemente había festejado un poco demasiado también, dándose golpecitos en la cabeza debido al dolor pulsante, y dijo que todos los demás deberían estar despertándose pronto. Gons y Kimon bajaron las escaleras como se esperaba y se sentaron en la mesa, mientras Al, Gons y Nosaki se reían sorprendidos por la apariencia del cabello de Kimon, que se levantaba de manera antinatural. El joven se quejó de que le dolía la cabeza hasta que Nosaki calmó su risa al darse cuenta de que un grupo de personas se dirigía hacia el gremio, lo que activó su alarma. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un ruido en la entrada, mientras unos soldados irrumpían en el gremio y se apartaban para dejar espacio a un hombre grande que vestía una costosa capa de piel para entrar también. Este hombre también tenía el cabello bien cuidado, un largo bigote y una cadena metálica que sostenía su capa. Sus ojos penetrantes miraron a un hombre más bajo que parecía casi asustado de él, mientras agradecía al hombre de la capa y explicaba que la presa estaba en el bar. El hombre grande con capa miró lentamente con ojos abiertos a los 4 hombres que estaban sentados en la mesa en el fondo del gremio, y Nosaki y los demás agacharon la cabeza para intentar pasar desapercibidos, pero no funcionó.
Nosaki tenía una sombra sobre los ojos y una expresión seria en el rostro mientras llamaba la atención de Al, quien ya sabía lo que estaba ocurriendo. El hombre rubio sudaba mientras explicaba que parecía que habían captado la atención de un noble debido a sus acciones como grupo. Gon se levantó de repente y puso las manos sobre la mesa, no lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, pero lo justo para mostrar su sorpresa e incredulidad. Todos comenzaron a sudar aún más ante esta información, mientras Nosaki estaba confundido por la situación. A lo largo de los siglos, los nobles habían tenido un monopolio sobre la información, la economía y la magia. Gobernaban a los plebeyos junto con la iglesia y eran una clase supremamente privilegiada que daba órdenes. El hombre con capa se acercó a uno de los soldados para preguntar si habían asegurado el perímetro, mientras Nosaki continuaba sentado en la mesa observando desde la distancia, preguntándose por qué los cuatro estaban siendo blanco del oponente más peligroso de la ciudad. ¿Era por dinero? ¿Era por el arma de acero negro? De cualquier manera, los nobles se estaban moviendo demasiado rápido, pero Nosaki desechó sus ansiedades, ya que la prioridad era salir de allí lo antes posible. Nosaki finalmente volvió a hablar y le dijo a Al que ya había docenas de personas rodeando el gremio, lo que haría imposible que los cuatro escaparan juntos. Pero el rubio le dijo a Nosaki que esperara, ya que necesitaba más tiempo para pensar en otro plan. Nosaki insistió y le dijo que dejara de dudar, ya que escapar era su única opción, explicando que iba a hacer algo al noble y actuar como cebo, mientras los otros tres aprovechaban la distracción. Ser el cebo siempre sería su trabajo, ya que ese siempre había sido su papel en el grupo, siempre manteniendo la cabeza alta hasta ahora. Desde el día en que los demás lo aceptaron en el grupo, Al trató de advertir a Nosaki que los nobles y soldados lo perseguirían por el resto de su vida si tocaba al noble. Pero Nosaki ya había tomado una decisión. Al chasqueó la lengua antes de decidir que no había nada más que pudieran hacer y le dijo a Nosaki que lo dejaría en sus manos. Nosaki asintió rápidamente antes de mirar a Gons, quien tenía un puño extendido. Kimon también levantó su puño y lo extendió, seguido por Al, mientras todos tenían expresiones serias, diciéndole a Nosaki que se encontrarían de nuevo. Nosaki sonrió ante la escena antes de levantarse y extender su brazo también, casi tocando los puños de los demás como señal de su amistad y vínculo. El noble finalmente se acercó a los cuatro hombres, seguido por los soldados, todos con rostros severos mientras el hombre grande con capa captaba la atención de Nosaki y decía que tenía algo que decirles. De repente, Nosaki se puso en acción y saltó sobre los soldados, usándolos como un escalón mientras caminaba sobre sus hombros hacia el noble. El hombre grande con capa abrió los ojos con sorpresa mientras Nosaki saltaba y lanzaba un puño hacia la cara del noble, conectando con tal fuerza que el puño de Nosaki casi se hundió en el rostro del hombre. El noble cayó al suelo del gremio con la nariz rota y la cara ensangrentada, mientras los soldados gritaban horrorizados y corrían hacia el hombre o hacia los cuatro, atónitos por la audacia de haber herido a un noble. Se supo que el nombre del noble era Lord Palmer y Gon se levantó de la mesa y miró a Nosaki con una mirada de complicidad, antes de cargar contra una pared con gran fuerza. La pared del gremio se rompió y las piedras cayeron al suelo una vez que Gons la atravesó, y Nosaki supo que era hora de irse. Nosaki comenzó a huir de los soldados que lo perseguían hasta que vio al recepcionista del gremio mirándolo y sonriendo levemente, diciéndole a Nosaki que no muriera, a lo que Nosaki asintió en acuerdo. Los soldados se apresuraron a reunirse y capturar a cualquiera de los cuatro hombres. Gritando en voz alta mientras Nosaki saltaba por una ventana, un equipo de rescate examinó más de cerca a Lord Palmer, quien supuestamente era el hijo ilegítimo del conde, y se dio cuenta de que ya estaba muerto, lo que enfureció aún más a los soldados mientras todos perseguían de cerca a Nosaki. No iban a dejarlo escapar, pero Nosaki iba a encontrar una manera al final. Estaba sudando profusamente, tanto por correr como por el hecho de haber asesinado a un noble, y los crímenes de su pasado ya flotaban en su mente. Nosaki salió a una parte concurrida de la calle y se detuvo un momento para sacar su bolsa de dinero, soltando la cuerda y lanzándola al aire con la intención de que el dinero volara de la bolsa y llamara la atención de todos los transeúntes. Nosaki gritó que el dinero se estaba regalando como una mentira y una distracción, incluso exagerando que había monedas de oro en la bolsa, para proporcionar aún más motivación a los ciudadanos para desearlo. Todos en la calle se arrodillaron desesperadamente y recogieron el dinero, lo que obstruyó el camino de los soldados y les impidió seguir persiguiendo a Nosaki.
Nosaki tuvo éxito en escapar y corrió más allá de un arco de piedra, eventualmente encontrando una capucha para ponerse y cubrir su rostro para ocultar su identidad, mientras rodeaba las afueras de la ciudad en busca de un lugar para escapar completamente de ella. En algún momento, Nosaki tropezó con una parte más deteriorada de las murallas exteriores que daban a los barrios bajos. Se habían vuelto dilapidadas debido al robo de materiales de construcción y probablemente porque los nobles no querían invertir en financiar partes tan pobres de todos modos. Nosaki puso una mano en la parte débil de la muralla, y sabía que debería haber una marca alrededor de una cierta parte de la pared, y pronto, la muralla se desmoronó al suelo, proporcionando un agujero lo suficientemente grande para que la luz pasara y le diera a Nosaki espacio para arrastrarse. Nosaki echó un último vistazo a Rockcliffe y se despidió, procediendo a salir de la ciudad sin intención de volver nunca más. Nosaki se alejó cada vez más de la ciudad, escondiéndose detrás de una roca y mirándola a lo lejos, mientras se daba cuenta de que muchas personas comenzaban a salir de las murallas. Estas personas eran soldados y otros perseguidores que estaban destinados a cazar a Nosaki, pero a pesar de su sorpresa, era de esperarse, ya que meterse con los nobles significaba hacerse enemigo de toda la ciudad. Iba a necesitar mantenerse bajo perfil en un lugar seguro por un tiempo para dejar que las cosas se calmaran, y después de eso, no tendría más opción que huir del país, comenzando de inmediato a continuar su viaje una vez más. Mientras tanto, el equipo de rescate había vendado el rostro de Lord Palmer, quien sorprendentemente aún estaba vivo a pesar del ataque, y murmuraba para sí mismo sobre cómo iba a matar a Nosaki por lo que había hecho. El recepcionista del gremio y una camarera observaban la escena con rostros inexpresivos, comentando lo llamativa que había sido la partida de Nosaki y los otros. Estaban divertidas pero también decepcionadas por el hecho de que tuvieran que abrir un enorme agujero en la pared del gremio. El momento fue interrumpido por otro camarero, su hermano, quien se acercó a la mujer y le dijo que Al le había confiado las llaves del cofre de almacenamiento de Al, diciendo que el dinero de la venta de los materiales del lagarto de roca estaba allí. La mujer suspiró ante las acciones de ese hombre rubio, mientras el anciano se reía, antes de decir que los cuatro estarían bien, ya que habían encontrado su propio camino. Nosaki continuó caminando día y noche, atravesando millas y millas de terreno, tratando de alejarse de los soldados, lo cual logró finalmente al llegar a cierta dirección. Subiendo la tierra y la hierba de una colina, miró hacia un paisaje familiar, un bosque. Los árboles se mecían ligeramente mientras Nosaki sonreía suavemente, bajándose la capucha y murmurando para sí mismo que estaba en casa. Una imagen de Val cruzó la mente de Nosaki, lo que lo hizo detenerse por un segundo antes de desecharla, y caminar hacia el bosque que conocía tan bien, y con este concluía su estancia en Rockcliffe, pero estaba seguro que volvería. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta primera temporada de este increíble manga. Pronto empezaré a trabajar en la segunda temporada. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Si quieres apoyar el contenido, no olvides de apoyar al canal con el botón de super gracias, o si quieres ser miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos que tenemos, como stickers, videos exclusivos y todo eso, pues usa el botón de unirte allí abajo. Además de eso, también quiero darles el agradecimiento a los miembros de este canal, pues puedes seguir ayudando y seguir apoyando a este canal. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.